evidencias que amo a Dios según su estándar. Entonces, debe haber características, debe haber manifestaciones en nuestras vidas que usted y yo amamos a Dios según su estándar. Hay una escena en los evangelios cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta alguna vez o cómo la responderías. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro, ¿me amas? Muchos podemos decir que sí amamos a Dios. Y podemos decirle, sí, Dios, yo te amo con el alma, con todo el alma. Y lo podemos decir. Otros, en cambio, podrán manifestar que aman a Dios con todas sus fuerzas. Hay otros que son más expresivos y lo pueden hasta cantar y lo pueden decir. Puede decir, I love you, te amo con todo mi corazón. Te amo, I love you con todo mi corazón. O sea, podemos ser hasta expresivos de esa manera de cantarle y poder decirle muchas cosas a Dios, pero en muchas de esas cosas puede haber emoción, puede haber algarabía, puede haber hasta sentimentalismo y cosas así. Pero en realidad, como seres humanos, hay cosas que no podemos dar porque no tenemos en nuestras vidas revelada. Entonces, nuestra naturaleza humana en ocasiones es difícil amar a Dios como Dios ama. O sea, el estándar que Dios tiene para nosotros como naturaleza humana es un poco complicado amar según su estándar, pero no es imposible. No es difícil, se podría decir, no es imposible, porque déjeme decirle que usted y yo, como hijos de Dios, yo creo que usted sabe y entiende cuál es su verdadera identidad por medio de Cristo Jesús, que es un hijo de Dios. Y como hijos de Dios, usted y yo tenemos a alguien muy especial dentro de nuestras vidas, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el que está listo, está presto para hablar a nuestras vidas, está presto para ayudarnos, para socorrernos, para mostrarnos, para revelarnos. El Espíritu Santo, escuche bien, iglesia, el Espíritu Santo, que es nuestro mentor exclusivo, un mentor personal, es el cual nos va a ayudar a enseñar y a perfeccionar aquel amor en nuestras vidas. O sea, el Espíritu de Dios nos va a llevar a amar a Dios conforme la voluntad de Él, conforme su estándar. No a nuestro nivel, sino al nivel de Él. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo necesitamos? Que el Espíritu de Dios hable a nuestras vidas o que nuestro espíritu se alinee al Espíritu de Dios para poder entender y que se revele eso en nuestras vidas, cómo usted y yo podemos amar a Dios de una manera verdadera, una manera genuina. Entonces, ¿qué podemos ver en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5? Y lo vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Ahí usted tiene su pantalla, lo puede leer o lo puede buscar en su Biblia, lo puede subrayar, como decía nuestra hermana Annie. Dice así, que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total. Imagínense, a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Entonces, que Dios nos guíe, o sea, no solamente el corazón, ahí nos enseña que es los pensamientos, que Él nos guíe los pensamientos, que Él guíe nuestros sentimientos, que Él guíe nuestros impulsos, que Él guíe nuestra
pasión por el amor de Dios. Y de esa manera usted y yo podamos lograr entender de una manera total aquella expresión plena de Dios para nuestras vidas que nos mostró y nos reveló de su amor. No es que usted y yo le amamos a Dios primero, Él nos amó a nosotros primero. Entonces, el Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu es amor. Y por medio del Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de Él. Y ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones tiene que revelarse a nuestras vidas. O sea, el verdadero amor del Padre hacia nosotros, aún siendo una generación perversa, el verdadero amor se manifestó a nuestras vidas. Y usted y yo debemos pedir al Espíritu de Dios día tras día: revélame, háblame, muéstrame, enséñame ese verdadero amor para poder yo amar conforme la voluntad de Dios y conforme su estándar. O sea, tener ese entendimiento pleno de aquel manifestar glorioso. Imagínense, ese manifestar maravilloso, glorioso, poderoso, sobrenatural, que es su amor por usted y por mí. Yo creo que usted estaría brincando de júbilo, dando gritos de júbilo y muchas cosas más, diciendo aleluya, gloria a Dios, amén, porque ese amor se manifestó a nuestras vidas. Entonces, el Espíritu de Dios, iglesia, el Espíritu de Dios nos va a llevar a disfrutar. Imagínense, a disfrutar, a gozar de ese amor de Dios. Pero no solamente nos quiere llevar a que usted y yo gocemos o disfrutemos de ese amor. Él también nos quiere llevar a que usted y yo le correspondamos a aquel amor. O sea, usted y yo, ser hombres, mujeres, pueblo de Dios, agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, al demostrar su amor, ya que Él demostró cuánto nos ama, cuánto Dios demostró su amor por nuestras vidas. Y eso lo podemos ver en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 9 al 11, en la versión Nueva Biblia Viva. Podemos ver cómo Dios demostró su amor y podemos ver el nivel, el estándar de cómo Dios nos amó. Dios dice ahí en el texto bíblico, Dios nos demostró, o sea, puso como evidencia, se hizo notoria o notorio el amor de Dios. Y dice el texto, Dios nos demostró su amor enviando ¿a quién? A su único hijo a este perverso mundo para darnos vida eterna por medio de su muerte. Eso sí es amor verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un amor verdadero, ese es un amor genuino. Imagínense un mundo lleno de tanta perversidad, un mundo lleno de tanta maldad. Dios tuvo que enviar a su único hijo a este mundo para darnos vida eterna y demostrarnos su verdadero amor. Dice el texto, no se trata de que usted y yo hayamos amado a Dios, sino de que Él nos amó tanto que estuvo dispuesto a enviar a su único hijo como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. El texto bíblico en el libro de Romanos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el gran amor de Dios. Y al final del texto dice, amados, ya que Dios nos ha amado tanto,
¿Qué usted y yo debemos hacer? Corresponder a ese amor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como dice ya el texto, debemos amarnos unos a otros. De esa manera, usted y yo correspondemos lo que Dios hizo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Entonces, si Dios vive en nuestros corazones, ¿cuántos de los que estamos aquí creemos y confiamos que Dios vive en nuestros corazones? Amén. Y Él ha demostrado su máxima expresión. Imagínense, Dios demostró su máxima expresión de amor en nosotros. Él, o sea, Dios, es la fuente de amor. Y si usted y yo tenemos a Dios dentro de nuestros corazones, Él nos va a ayudar a amar. Porque usted y yo le estamos conociendo. Usted y yo estamos aprendiendo a amarle. Y tenemos como hijos de Dios esa libertad, esa confianza de poder ir a esa fuente de amor que es nuestro Dios. Y podemos hablar y podemos decirle a Él: Dios, en mis fuerzas, en mi naturaleza humana, que he sido egoísta, que he sido orgulloso, que he sido una persona indiferente, pero yo te pido que tú me ayudes y puedo acercarme a ti y que tú me enseñes a amar realmente. Usted y yo tenemos esa libertad de poder acercarnos a esa fuente de amor, porque Dios es el autor del amor. Él es la esencia del amor. Y esa esencia permanece en nosotros. Pero ¿qué es lo que Dios anhela y desea de nosotros? Que ese amor crezca cada día. Ese amor crezca en nuestra vida, en nuestro interior. Las evidencias que tuvo Cristo Jesús aquí en la tierra, el poder amar a muchas personas, no criticarlas, no juzgarlas, es Él que quiere crecer en nosotros. Y cuando Él va creciendo y su amor va creciendo en nuestras vidas, usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, vamos a tener evidencias reales de que usted y yo estamos amando conforme su estándar, conforme su voluntad. O sea, tiene que haber señales, características que usted y yo como hijos estamos aprendiendo a amar a los demás. Estamos aprendiendo a amar conforme Dios quiere que usted y yo amemos. En muchas circunstancias o en situaciones, hay gente que puede decir o puede expresar: sí, yo amo a Dios. Y puede pensar o puede él creer que realmente está amando a Dios, pero lo está amando bajo su nivel, lo está amando bajo su parecer, lo está amando bajo su estándar. Pero ¿qué es lo que Dios nos enseña o qué es lo que Dios nos quiere mostrar en esta noche, iglesia? Es que nuestro estándar o nuestro nivel no es el mismo nivel, no es el mismo estándar que el amor de Dios. Porque el amor de Dios es un amor radical. El amor de Dios es incondicional. Es un amor lleno de gracia. Es un amor lleno sin egoísmos. Ese es el estándar del amor de Dios. Entonces, ¿cómo usted y yo podemos evidenciar que estamos amando a Dios? Cuando nuestras vidas o cuando su vida o cuando la iglesia está centrada en Él. Cuando sus pensamientos, sus emociones están centradas en Él. Cuando usted y yo como hijos le buscamos. Cuando anhelamos conocerle. Cuando usted y yo tenemos comunión con el Padre.
tenemos relación con el Hijo, tenemos comunión con su Santo Espíritu y a través de Él, usted y yo estamos aprendiendo a amarlo, estamos aprendiendo a conocerlo en intimidad. ¿Sabe usted que realmente Dios quiere ser el protagonista principal de la historia de nuestras vidas? Y usted y yo somos llamados a que Él tome el centro total de nosotros, a que Él gobierne totalmente nuestras vidas. Cuando usted y yo le buscamos esa relación con Él, de tener un corazón sincero, de poder abrir nuestras vidas, y si estamos fallando, decirle: Dios, ayúdame a volverme una vez más a ti. Y vamos a ver algunas evidencias o algunas características de que usted y yo realmente estamos amando a Dios. ¿Cuál puede ser una de las evidencias que usted y yo amamos a Dios según su estándar? Una de ellas es que amamos a los hijos de Dios. En el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 2, en la versión Nueva Biblia Viva, dice así el texto: si creen ustedes que Jesús es el Cristo. A ver, ¿cuántos de los que estamos hoy aquí en la reunión creemos que Jesús es el Cristo? Que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador. Debemos creer, nuestra fe y nuestra confianza y nuestra seguridad en el autor y consumador de la fe del cristiano es Cristo Jesús. Un Cristo resucitado, un Cristo lleno de poder, el cual es nuestro Salvador y también es nuestro Señor. Y usted y yo creemos en aquel que resucitó al tercer día. Y dice el texto: si ustedes creen, o si creen ustedes que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Salvador, ustedes son hijos de Dios. Y el que ama al Padre, ama también a los hijos. O sea, si usted y yo decimos que amamos al Padre Celestial, también debemos amar a los hijos del Padre. Y dice el texto: así que podemos medir, mire, podemos medir el amor que sentimos hacia los hijos de Dios, hermanos nuestros en la fe, por el amor que sentimos hacia Dios y la obediencia que le rendimos. Entonces, si usted y yo amamos a Dios, Dios va a medir nuestro amor. Va a ver cuál es la capacidad o el nivel hasta donde usted dice que ama realmente a Dios. Cuando amamos a nuestros hermanos en la fe, cuando amamos a los hijos de Dios, no cuando les criticamos, no cuando les juzgamos, no, sino cuando les amamos con ese amor de Dios. Otro texto bíblico, yo le podría preguntar a usted: ¿cuántos de los que están aquí dicen que aman a Dios? Muchos dirán: sí, yo amo a Dios. Muchos dirán, pasarán la manito, pulgar arriba, pero vamos a ver lo que dice el texto bíblico en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21. ¿Qué dice ahí? Si alguno dice: amo a Dios, pero odia a otro creyente,
esa persona es mentirosa. Si alguien dice, amo a Dios, pero tiene resentimientos, menosprecios hacia otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues, si no amamos a quienes podemos ver, hacer la pregunta ahí, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él, o sea, Dios nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos enseña que con nuestros labios podemos decir muchas cosas, pero con las intenciones de nuestro corazón podemos manifestar lo contrario. Si usted y yo realmente estamos amando a Dios, debemos seguir el mandato que aquí nos expresa, que debemos amar también a nuestros hermanos creyentes. O sea, esa es una de las evidencias que debemos tener como hijos de Dios. Amar, soportar, valorar al cuerpo de Cristo, a los hermanos de la fe, a su hermano que se sienta todos los domingos al lado suyo. Aprender a amarlo conforme a la voluntad de Dios. Otra evidencia que podemos ver o se puede manifestar en nuestras vidas cuando usted y yo realmente decimos yo amo a Dios, es una característica la que nos hace ver cuando usted y yo amamos a nuestros enemigos. O sea, vean, ya no solamente vamos a amar a los creyentes, vamos a amar a muchas personas que nos hacen el mal. Aquellas personas que en ocasiones nos menosprecian, nos persiguen, murmuran, critican, nos vituperan y muchas cosas más. El texto ahí en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48, en la versión NTV, dice así: han oído la ley que dice, ¿qué dice la ley? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero Cristo va más allá y dice, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que estás en los cielos. Imagínese, el parámetro o el estándar de Dios nos enseña aquí que si antiguamente decían ojo por ojo, diente por diente, ahora Dios, Cristo Jesús nos dice, ama a tu enemigo, ora por aquellos que te persiguen, porque de esa manera tú evidencias, actúas como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. De esa manera usted y yo estamos demostrando que somos verdaderos hijos de Dios. Pues, o sea, Dios da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. El 46 dice, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. O sea, el amor que Dios te mostró, el Padre Celestial demostró y demuestra por la humanidad, por el hombre,
que Él pone el sol y da lluvia a los que son buenos y a los que son malos. Y usted y yo como hijos de Dios, como nos expresa en el libro de Romanos 12:20, nos dice que si tu enemigo tiene hambre, ¿qué debemos hacer usted y yo? ¿Darle de qué? Darle de comer. Y si tu enemigo tiene sed, ¿qué debemos hacer? Darle de beber. ¿Por qué? Porque de esa manera usted va a causar que su cara se llene de vergüenza. Pero podemos tomarlo de otra manera. Así, como dice el texto bíblico que la cara se va a llenar de vergüenza, le voy a hacer el bien solamente para ver la cara cómo la pone. La cara es como la cara se llene de vergüenza. Lo está haciendo con un accionar y con una actitud incorrecta. ¿Cómo usted y yo vencemos el mal? Haciendo el bien. De esa manera podemos vencer a las personas que nos hacen el mal. Pero recuerden que nuestros enemigos no son los seres humanos. Hay gente que es gobernada por el enemigo. Nuestros verdaderos enemigos son las huestes demoníacas, los demonios. Ellos son nuestros verdaderos enemigos y ellos son los que gobiernan a aquellas personas. Y usted y yo, ¿qué debemos hacer por ellos, por aquellas personas? Orar para que en la luz del evangelio el reino de Dios se manifieste a sus vidas y que aquellas personas vengan a los pies de Cristo. Pero mientras ellos estén ahí inmersos o gobernados por el mal, mientras usted y yo, con el amor de Dios, podamos accionar y podamos amarles o demostrar un amor o hacerles el bien, aquellas personas van a ver que usted y yo tenemos una actitud diferente, un accionar diferente. Y realmente, como decía el apóstol Pablo, usted y yo somos cartas abiertas para los que están afuera. Ellos van a ver realmente si usted y yo tenemos evidencias como verdaderos hijos de Dios. Si realmente estamos amando a Dios. O si estamos aprendiendo a amar a Dios como Él nos ama. Otra evidencia que usted y yo debemos tener si decimos que amamos a Dios, cuando usted y yo guardamos su palabra, obedecemos su palabra. El texto en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5, en la versión TLA, nos dice así: en cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama y puede estar seguro de que es amigo de Dios. El que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Vea lo que dice el texto. Cuando usted y yo obedecemos lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama. O sea, ahí va a evidenciarse que usted y yo realmente estamos amando a Dios. Cuando Dios nos pide que usted y yo le obedezcamos, no solamente a través de la escritura, sino también a veces por personas que Dios ha puesto y nos da una disposición por medio de Dios para que usted y yo cumplamos, y a veces no la obedecemos. Eso va a demostrar que no estamos amando a Dios. Pero cuando usted y yo realmente guardamos su palabra, llevamos nuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús, y que la palabra entre a nuestros pensamientos y deseche todas tinieblas y llene nuestros pensamientos de su palabra, y que su palabra entre a nuestro corazón y baje a lo más profundo de nuestro interior, que su palabra se haga carne de nuestras vidas y la obedezcamos. Él nos dice
seguro que tú eres amigo de Dios. Seguro que tú eres mi amigo porque estás obedeciendo lo que yo te he puesto. Mis mandamientos, mis ordenanzas, mis estatutos, tú los estás cumpliendo. ¿Y qué nos dice el versículo 6? Que de esa manera usted y yo vivimos como Jesús. Y en primera de Juan capítulo 5, versículo 3, ¿cómo guardamos su palabra? Dice el texto, pues demostramos el amor a Dios poniendo en práctica sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de poner en práctica. Otra versión dice, sus mandamientos no son gravosos, en la Reina Valera. Entonces, demostramos el amor a Dios cuando lo ponemos por práctica, porque una puede ser tener el conocimiento, la base doctrinal, pero otra cosa es llevarlo por práctica. Y estos mandamientos no son gravosos. O sea, obedecerlos o cumplirlos no es difícil. Como le decía al inicio, usted y yo tenemos a alguien valioso e importante, es el Espíritu de Dios, que va a producir en nuestras vidas ese deseo maravilloso de poder escudriñar su palabra, de poder que la palabra se nos revela a nuestras vidas y poder llevarnos a un nivel de obediencia hacia los mandatos que Dios nos hace entender y nos muestra a través de su palabra. Amén. Otra evidencia que demuestra que usted y yo amamos a Dios cuando lo ponemos a Él, a Dios, como prioridad. Cuando lo ponemos a Él en primer lugar. Cuando nuestras vidas están centradas en Él. Cuando Él tiene el centro total de nuestras vidas. Porque ahora, en la actualidad, muchas veces el afán y cosas así pueden distraernos y pueden hacernos que nos deslicemos y nos alejemos de Dios y quitemos esa prioridad que es Él. Él anhela y desea que usted y yo lo pongamos a Él en primer lugar. ¿Qué dice el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24? Mateo, capítulo 6, versículo 24, en la versión NTV, nos enseña: nadie puede servir a dos amos. ¿Por qué? Pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. O sea, no puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Con esto no quiero decir que usted tenga dinero, que usted tenga un trabajo, que usted tenga un estándar de una economía estable. No. Una cosa es que usted y yo trabajemos, una cosa es que tengamos una estabilidad laboral, económica, pero cuando nos dejamos gobernar por el dinero, eso hace que se desplacen el primer lugar que está nuestro Dios. Y lo que realmente Dios quiere es que usted y yo le pongamos a Él. Y si Dios nos provee, nos multiplica, nos bendice, nos prospera, es para que usted y yo no nos dejemos gobernar por el dinero, sino usted y yo lo podamos usar para el reino de Dios. Como buenos mayordomos de parte de Dios, lo podamos usar y no nos dejemos esclavizar por Él. Dios quiere que usted y yo le seamos leal a Él y lo pongamos en primer lugar. Porque, como nos dice el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, ¿qué es lo más importante en el reino? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos? Lo más importante es que usted y yo pongamos primero
que busquemos el reino de Dios. Que nuestra prioridad sea Dios, que nuestra prioridad sea el reino de Dios y que hagamos lo que es justo. Así Dios les proporcionará todo lo que necesitan. Entonces, en la Reina Valera dice que si usted y yo buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadiduras. Entonces, no es el primer lugar las añadiduras. El primer lugar es Dios, el primer lugar es su reino. Y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, cuando usted y yo tenemos evidencias o la característica que realmente estamos poniendo a nuestro Dios en primer lugar, realmente lo demás va a venir por añadidura, por lo que Él nos va a brindar, nos va a dar. Amén. Entonces, eso podemos ver algunas de las características. Otra característica que usted y yo como verdaderos hijos de Dios es que en medio de una dificultad, usted y yo logramos entender que existe un propósito de parte de Dios. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, en esta versión Nueva Biblia Viva, dice así: además, sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. O sea, Él hace que todo lo que nos suceda coopere para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo a su propósito, de acuerdo a sus designios. Usted y yo como cristianos no es que hemos venido a un evangelio de color de rosas, no. En muchas ocasiones, en muchas cosas, podemos pasar o atravesar situaciones, dificultades. Pero cuando usted y yo entendemos quién está de nuestro lado, quién está que como un baluarte, quién se levanta con bandera de victoria a nuestro favor, en medio de esa circunstancia que usted y yo vamos a atravesar, no vamos a quitar nuestra mirada de Cristo, sino nuestra mirada va a permanecer en Él. Nuestra mirada está ahí, presta en mirarle, en decirle: Dios, tú tienes la capacidad de poder socorrer y poder ayudarme. Porque las circunstancias que podemos estar pasando, yo no sé qué situación usted podrá estar pasando, pero déjeme decirle que si es por causa de Cristo, si es por causa de Él, el Espíritu Santo te va a llevar a que mires aquella situación como un escalón para crecer y para poder madurar espiritualmente. Porque es para tu bien. Te va a cooperar para tu bien. Porque demuestras que tú estás amando a Dios. O sea, no te vas a renegar, no vas a criticar, no vas a entrar en una actitud, se podría decir, de resentimiento, de rebelión en contra de Dios por lo que está pasando. Porque lo que debemos decir a Dios no es el por qué, sino es para qué Dios permite que yo esté atravesando esta situación difícil. Y el Espíritu de Dios nos va a ayudar a mirar de una manera diferente para que en nuestras vidas esa situación sea para el bien de nuestras vidas y usted y yo podamos crecer. O sea, ¿qué podemos ver? Que no podemos desanimarnos. En estos tiempos no podemos desanimarnos. En estos tiempos, usted, iglesia, somos llamados a avanzar. En estos tiempos que están en muchos conflictos, son tiempos donde Dios nos manda que usted y yo perseveremos en el nombre de Cristo Jesús. A que no desmayemos, sino más bien que estemos velando y orando, buscando más de Dios. Porque Dios es un Dios soberano. Él, o sea, Dios es el dueño de la orquesta. O sea, todo lo que sucede, todo lo que pasa, es para su bien.
y los propósitos, los designios son para su crecimiento, son para su madurez. Evidenciamos que somos hijos de Dios y que amamos a Dios conforme a su estándar cuando no renegamos y cuando no ponemos una actitud de rebeldía por lo que sucede, sino más bien decimos: Dios, gracias, porque de esto tú me sacas y de esto tú me enseñas cuál es tu propósito para mi vida. Otra característica o evidencia que amamos a Dios conforme a su estándar es cuando perdonamos a otros. Imagínense si Dios nos perdonó a nosotros, Dios nos amó a nosotros, nos sacó de un lugar de tinieblas para traernos a su reino de luz, nos demostró su gran amor. ¿Cómo usted y yo no podemos perdonar a otros? Debemos perdonar. Y ahí es cuando realmente nos va a evidenciar que somos hijos de Dios realmente. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, en la versión PDT, nos enseña y nos dice: sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. ¿Sí ve? ¿Qué nos enseña aquí? Que así el nivel que Dios nos amó y nos perdonó a través de Cristo Jesús es el cual Dios quiere que usted y yo perdonemos y amemos a otras personas. Que consideremos a los demás. Que seamos amables. Sí, nos falta crecer. Nos falta madurar. No hemos llegado a la perfección como muchos creen que tenemos. No. Todavía estamos en nuestra naturaleza humana y que estamos peleando por situaciones o dificultades o debilidades, pero necesitamos que Dios nos ayude para poder amar y perdonar, así como Dios nos perdonó a nosotros. ¿Qué es lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 9? ¿Qué es lo que nos enseña? En este texto bíblico nos enseña que el que perdona la ofensa conserva el amor. El que insiste en ella separa a los mejores amigos. O sea, el que insiste en la ofensa separa a los mejores amigos. O sea, si usted y yo queremos conservar el amor entre hermanos, entre creyentes, entre personas que no conocen a Dios, entre la familia, usted y yo debemos perdonar y no insistir en la ofensa. Realmente Dios nos muestra, nos enseña que aún como seres humanos nos falta. Y es vital que usted y yo aprendamos a amar conforme a la voluntad de Dios. Y hay un punto importante que también va a evidenciar realmente si usted y yo amamos a Dios. ¿Y sabe dónde es ese lugar donde vamos a tener esas evidencias? No es en el trabajo, no solamente es en la iglesia, no es en la calle. ¿Sabe dónde vamos a evidenciar cuando usted y yo amamos a Dios según su estándar? En nuestro hogar, en nuestra familia, como esposos, como esposas, como hijos. Va a evidenciar que hay una armonía en el hogar. ¿Qué dice el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 18 al 20, en la versión NTV? ¿Qué nos enseña? Dice el texto: esposas, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. El 19 dice: maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Aquí nos habla a todo el entorno familiar.
Y una cosa que debe entender el caballero o el esposo, que la mujer se puede sujetar a usted cuando usted está sujeto a la cabeza que es Cristo. Cuando su vida está centrada realmente en Él. Para la mujer es un poco difícil respetar y para al hombre es un poco difícil amar. Y es por eso que Dios le dice, mujer respeta, hombre ama a tu esposa. Y no solamente a ellos, sino a los hijos. Le dicen, obedezcan siempre en todo, en otra versión, obedezcan en todo a sus padres, porque eso agrada al Señor. Entonces, de esta manera, ¿qué podemos ver? Que en el círculo familiar, en el vínculo del hogar, ¿qué es lo que debe priorizar? El honrar, el respetar, el valorar, el estimar, el amar, el someterse unos a otros en el matrimonio. Porque el matrimonio debe ser un ejemplo para las personas que están al lado de su hogar, sus vecinos, y van a evidenciar y van a decir, wow, esa familia realmente ama a Dios. Porque se ven muchas diferencias, se ven cualidades, se ven que realmente están siguiendo a Cristo de una manera genuina, con responsabilidad. Entonces, a través de este poco de evidencias que hemos podido ver, que nos puede faltar, otros pueden decir, no, a mí me falta menos, porque esta sí la cumplo, esta acá sí la cumplo. Pero lo que yo le puedo decir, amada iglesia, que nuestras acciones deben ser motivadas por el amor genuino de Dios. Todo este tipo de evidencias que hemos visto en esta noche deben ser motivadas por el verdadero genuino, el amor genuino de Dios, el amor que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y realmente, perdón, y realmente Dios anhela que usted y yo tengamos evidencias como hijos de Dios, que usted y yo demostremos que realmente estamos amando a Dios como Él quiere, no como usted y yo esperamos, sino como su estándar, porque nuestro estándar puede estar a un nivel, pero el estándar de Dios es un nivel más alto. Y es a ese estándar donde Dios quiere llevarnos realmente. Entonces, es por eso y es vital que usted y yo cumplamos con muchas disciplinas como hijos de Dios. Yo sé que vendrá un tiempo de ayuno de 21 días. Y como le decía a algunos hermanos, y se verán señales. Se verán señales si se cumplen los 21 días. No es que se va a ver la señal de que se baja la barriga, no. Se va a ver señales en el carácter. Se va a ver una señal de tener un oído presto en escuchar la voz de Dios. A ser sensibles a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Tiene que haber señales, evidencias que realmente usted y yo estamos amando a Dios. Amén. Así que yo le doy gracias a Dios por este tiempo y yo le pido que usted ahí donde está pueda inclinar su rostro y podamos ser sinceros con Él. Si usted ha visto que algunas de estas evidencias le cuesta todavía cumplir, pidámosle a Dios, digámosle, Dios, ayúdame a cumplirlas. Espíritu de Dios, tú que conoces mi corazón, ayúdame, abra su corazón hacia Él. Sea sincero.
Y aún si usted no le expresa, perdón, déjeme decirle que el Espíritu de Dios conoce lo más profundo de nuestras vidas y Él anhela que usted y yo realmente reconozcamos, porque esa es una de las otras evidencias, que usted y yo siempre reconozcamos cuando hacemos algo mal, cuando ofendemos, cuando pecamos delante de los ojos de Dios. Padre Celestial, amado Dios eterno y soberano, Dios, te doy gracias por este tiempo, mi Dios, donde ha sido expuesta tu palabra, donde hemos visto algunos puntos, Señor amado, de evidencias o características que demuestran en nuestro interior, en nuestra vida diaria, que realmente estamos amando a Dios conforme a su estándar. Y hay algunos puntos, mi Dios, y tú que conoces nuestro corazón, tú que conoces nuestras vidas, tú que conoces nuestro crecimiento espiritual, nuestra comunicación contigo, nuestra intimidad, hasta qué punto te conocemos, hasta qué punto te deseamos, hacia dónde está nuestra pasión contigo. Tú la conoces, amado Dios. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, que tú nos ayudes, que tú nos ayudes a amar, tú nos ayudes a valorar a las demás, así como tú amas a las personas. Que tú nos enseñes, Espíritu de Dios, y pongas en nuestro corazón, pongas en nuestro sentir el deseo de amar a los creyentes, a los hermanos que están en la iglesia, que se congregan, que vamos y adoramos y alabamos tu nombre, mi Dios. A que tú guardes nuestro corazón de cualquier resentimiento, a que tú guardes nuestros labios de cualquier murmuración en contra de ellos, a que tú nos ayudes, mi Dios amado, a vivir con una transparencia, a ser sinceros contigo, mi Dios, y no solamente amar a aquellos, sino también amar a aquellas personas que nos ofenden, que nos hieren por causa tuya, a poder amar y soportarles, a poder hacerles el bien, mi Dios, porque de esa manera, haciendo el bien, podemos vencer el mal. Y toda esa capacidad, tú nos brindas, mi Dios. Tú nos llenas. El Espíritu Santo de Dios que habita dentro de nuestras vidas nos da esa capacidad de poder amar de una forma genuina. A poder ver las cosas, mi Dios, desde otra manera, desde otro ángulo. A poder entender que todas las cosas que pasan, no es que tú nos quieres hacer el mal, no. Tú siempre nos quieres hacer el bien. Tú nos quieres transformar. Y en los momentos de fricciones, en los momentos ahí de situaciones o complicaciones, tú quieres saber realmente lo que hay dentro de nuestros corazones. Si hay un Cristo que está creciendo en nuestro interior o sale a relucir nuestra área humana. Pero entendemos, mi Dios, que todas las cosas que pasan, si te amamos, es para el bien, coopera para bien, nos ayuda. Dios, y si tú te das cuenta, Padre Celestial, que fallamos en el hogar como esposos, las mujeres fallan como esposas, o los hijos deshonran, desobedecen a los padres, ayúdanos, revélanos, háblales, muéstranos, mi Dios, haznos sensibles. Pon una sensibilidad en nuestras vidas cuando ofendemos y hacemos mal, porque entendemos que eso puede obstruir nuestra oración. Eso puede provocar un estancamiento espiritual y que nuestras oraciones tengan estorbo. No queremos eso, mi Dios. No queremos que se abran puertas. No,
sino más bien, Dios amado, que nuestras vidas estén sujetas a ti. Que surja de nuestro interior, mi Dios amado, ese valor hacia los demás. A poder honrarte a ti, mi Dios, con todo lo que hagamos diariamente. Que podamos expresar ese amor que hemos recibido de parte tuya, Padre eterno y poderoso, y poder expresarlo a los demás, de poder manifestar a otras personas que Dios ama, que Dios perdona y que Dios tiene un amor genuino para muchas personas. Y algo más, Espíritu Santo de Dios, enséñanos a poder testificar de Cristo, a poder hablar de tu reino, porque eso nos evidencia que como hijos de Dios amamos a Dios y tenemos prioridad en el reino de Dios, de poder llevar un mensaje de esperanza, de salvación a otras personas. Te lo rogamos, oh Dios, te pedimos y queremos que tu gracia, tu favor, llena el corazón de cada uno de mis hermanos, de tu iglesia, de tu pueblo. Y como hombres y mujeres de Dios, como iglesia, anhelamos tu venida. Pasión por tu venida. Pasión por tu palabra. Pasión por la comunidad, como tener esa comunión contigo, esa intimidad contigo, de querer conocerte cada día más, oh Dios. Gracias. Gracias por tu presencia en cada uno de nuestros hogares. Gracias por tu bondad. Gracias por tu benevolencia, mi Dios, a favor nuestro. Bendito eres tú, oh Cristo Jesús. Te damos gloria y te damos honra, Padre Celestial, porque tú eres el único digno, el único santo y eterno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendecimos tu pueblo, bendecimos tu iglesia, mi Dios, y que esta palabra tuya, mi Dios, nos enseñe a crecer y a madurar día tras día. Toda la gloria y la honra es tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos, bendiciones, un fuerte abrazo a la distancia.